Bueno, vamos a continuar entonces con el avance del tema para poder finalizar. Vamos a habilitar el puntero y dirigirnos justo a donde estábamos. No estábamos aquí todavía. Creo que estábamos justo aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí en la modificación que se ha realizado y los efectos que han tenido esta al eliminar la comisión calificadora y por ende los criterios de competencia para nombrar el cargo de dirección, de director nacional del notariado o de director del notariado plurinacional, ¿no? Entonces, ha caído en el desuso y en la inaplicabilidad, por ende, el artículo 5 del Decreto Supremo Reglamentario 2189, ¿no? Y el que, cuando menos, merecería una derogación expresa para que pueda ser retirado de la normativa, ¿no? O que no sea considerado, ¿no? Pero ahorita sigue como vigente, aunque aunque existen algunos criterios de derogación y de abrogación también que no tienen que ver con que estén expresamente establecidos en la nueva ley, ¿no? Pero bueno, eso ya es materia de otra asignatura. Ahora, como hemos visto en el artículo pertinente, las reuniones del Consejo se llevan de manera ordinaria 3 veces al año y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias de acuerdo a las normas que se establece en el reglamento, ¿no? Y en cuanto a la asociación de notarios, que eh, es la entidad, la asociación que aglutina, ¿verdad?, a todos los profesionales y que de esta se nombran 2 representantes para que participen del consejo. Es una corporación de derecho privado, o sea, es una asociación que se establece y se constituye y se funda de acuerdo a lo que establece las normas del derecho civil en cuanto a las sociedades sin fines de lucro, porque en cuanto tenga fines de lucro va a dejar de ser una asociación y se va a convertir en una sociedad comercial. Mientras tanto, es una asociación porque no tiene fines de lucro, ¿verdad? Lo único que hace es aglutinar a los profesionales de un mismo rubro para poder defender sus derechos, poder, que se llama, certificar la condición, digamos, de asociado, de notario, avalar algunos bueno, programar cursos y avalarlos, otorgar certificados, ¿no? El- y otras atribuciones que tengan que ver con, con la, con la actividad notarial, pues, de sus miembros, ¿no? Pero nunca va a tener fines de lucro porque es una asociación, ¿no? Y, y todavía tiene que tener NIT, pero no cumple con obligaciones materiales en cuanto a la obtención de utilidad, o sea, no paga IUE, ¿verdad? Porque si no tiene fines de lucro, quiere decir que no obtiene utilidad, pero puede tener ingresos, no a manera de utilidad, sino que estos tienen que ser dirigidos para el, totalmente al funcionamiento de la asociación, ¿no? Entonces, esta, este, este, esta persona jurídica, ¿verdad?, que se llama la Asociación de Notarios, se encuentra vigente desde 1984 y tiene su escritura de constitución y fundación, tiene sus representantes, sus reglamentos, sus estatutos, su régimen de elecciones y todo, y lo más importante, tiene su
resolución de la gobernación, expedida por la gobernación, donde se le otorga, bueno, en aquel entonces por la prefectura, ¿verdad? Donde se le otorga la personería jurídica, ¿no? Entonces, es una persona jurídica con todas las de la ley y que representa a los notarios de fe pública al nivel nacional, ¿no? El, la DIRNOPLU, ¿no? Como hemos podido ver, es un ente descentralizado que organiza el servicio notarial y se establece como una instancia de control y fiscalización directa de la práctica notarial, y para ello ejerce funciones en tres grandes ámbitos: el ámbito de la carrera notarial, el ámbito administrativo, disciplinario, y el ámbito administrativo, para poder regular de la mejor manera el ejercicio del notariado plurinacional y poder también garantizar su eficiencia, ¿no? En la carrera notarial, la DIRNOPLU, la carrera notarial quiere decir la permanencia de los notarios en funciones, o por decirlo en otras palabras, la seguridad laboral, ¿verdad? Entonces, para que uno siga ejerciendo, cumpliendo funciones de notario o trabajando como notario de fe pública, tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿verdad? Lo primero, tiene que aprobar la convocatoria pública. Entonces, en la carrera notarial, lo primero que hace la DIRNOPLU es aprobar los reglamentos y las convocatorias para la postulación, ingreso de notarios, ¿no? Luego, los reglamentos para la evaluación del desempeño de los que ya son notarios de fe pública, ¿no? Para ver si van a continuar en sus funciones, o si se va a derivar un procedimiento administrativo ante un sumariante administrativo de la DIRNOPLU, o en último caso, por reincidencia, se le va a destituir. Luego, también mediante las direcciones departamentales, ¿verdad? Instruye a estas para efectuar las convocatorias públicas para el ingreso de notarias y notarios de fe pública. Realiza denuncias ante los sumariantes disciplinarios, supervisa la suscripción del seguro de responsabilidad civil. Y bueno, una vez cuando ya he sido nombrado notario, tengo que constituir un seguro y también una fianza, como les había adelantado en alguna clase, que vamos a ver más a detalle en la lección que corresponde al notario de fe pública. Pero es también tarea de la DIRNOPLU supervisar la suscripción del seguro y también la constitución de la garantía, ¿no? Y programar cursos especializados en materia notarial, porque si te evalúa el desempeño, ¿verdad?, de manera periódica, entonces también te tiene que capacitar, pues si no, ¿de dónde te va a tomar examen, verdad? Así que por eso también se hacen estos cursos, pero también están dirigidos al público en general, para aquellas personas que quieran ser notarios, ¿no? Que quieran participar de la convocatoria y del examen, ¿no? Y que además tienen que cumplir el requisito que establece el artículo 12 en cuanto a la especialización, ¿verdad? Si mal no me equivoco, es el artículo 12. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está el tener título certificado de forma complementaria en derecho notarial, ¿no? Entonces, eso es uno de los requisitos que establece la norma. Entonces, uno puede inscribirse a estos cursos para poder llenar eh, aquel requisito, ¿no? Ahora, en la materia disciplinaria, ¿no? O sea, cuando los notarios cumplen mal sus funciones, ¿verdad? La DIRNOPLU lo que hace, primero, para identificar este incorrecto cumplimiento de las funciones, ya sea por acción u omisión, lo que tiene que hacer es realizar el control y la supervisión sobre el cumplimiento de los plazos procesales disciplinarios. Entonces, cuando el, acá, ¿verdad? Hemos visto que en la carrera notarial, una de sus atribuciones en el inciso E es realizar denuncias ante los sumariantes disciplinarios, ¿verdad? Esos sumariantes disciplinarios procesan a los notarios de fe pública, ¿no? En la vía administrativa, o sea, dentro de su propia institución, de acuerdo a los procedimientos que establece la ley de procedimiento administrativo, con recurso de alzada, recurso jerárquico y otros, ¿no? Entonces,
estos disciplinarios también tienen que ser evaluados y controlados y fiscalizados, y de eso también se encarga la DIRNOPLU, de realizar el control y la supervisión sobre el cumplimiento de los plazos procesales disciplinarios. ¿Quiénes tienen que cumplir los plazos procesales? Los sumariantes, ¿verdad? Luego, evaluar el desempeño de los sumariantes disciplinarios, porque puede ser que tengan alguna relación los sumariantes con los notarios y no resuelvan de la mejor manera las denuncias, ¿no? Emitir instructivos sobre el manejo de libros, expedientes, funcionamiento de los sumariantes y tribunal disciplinario. Administrar la base de datos de antecedentes disciplinarios para poder tener criterios de reincidencia de los notarios en cuanto a las faltas leves y graves. Emitir y difundir programas ético-morales para el ejercicio de la función notarial y también para el ejercicio de los sumariantes, ¿verdad? Porque pueden ser corrompibles, pues, por los denunciados, o sea, por los notarios que han ejercido mal sus funciones. Y denunciar la comisión de los delitos ante el Ministerio Público, ¿no? Si de la materia disciplinaria se evidencia o con probabilidad existe la posibilidad de la comisión de un delito en la función notarial, entonces este sumariante tiene que dar parte al Ministerio Público para que eh, tome las acciones pertinentes a efecto de esclarecer las Doctor, denuncias, ¿no? También tiene otras ejemplos de, acciones establecidas en el reglamento. doctor, un ejemplo de delitos Y en materia notariales. administrativa, ¿no? En cuanto al funcionamiento mismo de las notarías de fe pública, eh, el, el Estado, ¿no? O diré la DIRNOPLU tiene las funciones de establecer los criterios de distribución territorial de las, de las notarias y los notarios de fe pública de acuerdo a la reglamentación de la presente ley, ¿no? Y crear y suprimir cargos notariales de fe pública de acuerdo a las necesidades y parámetros técnicos establecidos por las direcciones departamentales. El A y el B tienen íntima relación porque de acuerdo a los criterios de distribución territorial, ¿no? Se pueden crear o suprimir cargos notariales o, en casos excepcionales, otorgar más de una jurisdicción a un notario de fe pública. Por ejemplo, que en Clisa no haya notario y en Tarata sí, ¿verdad? Entonces, también el de Tarata va a tener que atender los, las solicitudes, los requerimientos de los usuarios de CLISA, ¿no? Entonces, ahí se establece un criterio de distribución territorial de manera excepcional, ¿no? Y también se crea y se suprime cargos de acuerdo a las necesidades y parámetros técnicos establecidos por las departamentales. Tal vez una dirección departamental dice, hay mucha demanda y las notarías acá en Cochabamba están muy saturadas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear, van a sacar una resolución, ¿no? Para crear nuevas notarías. Entonces, van a necesitar nuevos notarios. Y si existe un criterio de que tenga técnico, que se necesita la apertura de más notarías en en algún determinado distrito, entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar una convocatoria, ¿verdad? Va a sacar un reglamento y una convocatoria para postulación e ingreso de nuevos notarios de fe pública. Como ven, está todo bien reglamentado, ¿no? Y cumple el principio de legalidad. Eh, Luego determina y actualiza los aranceles notariales de las notarías de fe pública, ¿no? Por los servicios, ¿no? Existe un valor determinado que se llama arancel notarial y es lo que tienen que cobrar los notarios de fe pública. Ahora, depende la cantidad de hojas que abarque la escritura pública, también va a ir subiendo el monto, ¿verdad? Porque los formularios no son gratis, ¿no? Ahora, eh, otra, otra parte donde el notario también puede exceder la o una otra situación en la que el notario o la notaria puede exceder el arancel notarial, es cobrando horas extra, ¿verdad? Y me ha pasado, así me han hecho la factura, bueno, hemos estado hasta como las 8 de la noche en notaría, y hemos hecho la factura del servicio, ¿verdad? Descontando los formularios,
y aparte una factura de horas extra, ¿no? Así que, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero es función de la DIRNO Plus determinar y actualizar los aranceles notariales, ¿no? O sea, decir que el, el reconocimiento de firmas cuesta 50 pesos. Y luego que de aquí a un mes sacar una resolución donde diga que ya no cuesta 50, que cuesta 60, ¿no? Eso es determinar y actualizar aranceles notariales. Luego, inspeccionar las notarías de fe pública. Y estos son como operativos, sorpresas, tipo batidas de impuestos también, que donde el- se constituyen personas de la DIRNO Plus en la notaría y verifican pues que el archivo protocolar, que la oficina del archivo esté halladito, que esté abierta, que, que tenga empastados y ordenados los protocolos hasta la gestión inmediatamente, hasta la gestión inmediatamente anterior. Luego tiene que estar presente el notario o la notaria de fe pública, eh, tiene que tener los recursos técnicos suficientes, ¿verdad? Luego tiene que, no, tiene que comprobarse que los auxiliares de la notaría no están tomando la firma de los usuarios, porque esto solamente puede realizarlo el notario, ¿no? Entonces, si llega a la DIRNO Plus y está un auxiliar sacándole la firma y la huella a un usuario, entonces ya es una falta. Y si no está el notario, pues casi nunca están a primera hora, es la verdad, ¿no? Pero los notarios tienen facultades o atribuciones que les permiten salir de la notaría, como ir a dejar las famosas cartas notariadas, pues, ¿no? Y entonces los auxiliares de la notaría lo que hacen es decirle a los personeros de la DIRNOPLU que el notario de fe pública ha ido a entregar una carta notariada o ha ido a realizar una inspección o está eh, el- o ha ido a levantar un inventario, ¿verdad? Entonces, se justifica la ausencia del notario de fe pública. Pero a veces no es que está entregando cartas notariadas, sino que el- la costumbre del doctor es llegar a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Se toma su tiempo. Así que, y los asistentes no van a utilizar estos recursos, ¿verdad? Para poder justificar la ausencia del notario de fe pública y listo. Ahora, otra, otra función en materia administrativa es elaborar y suministrar valores y formularios notariales de acuerdo al reglamento, ¿no? De lo que veníamos hablando, de las hojas correlativas y todo, y a favor de quién va el depósito, ¿verdad? Sí, bueno, y, y en eso está también, en ese punto, para cerrar la idea, ¿no? Vamos a ver de que la misma ley señala que la ley, la notaría o la DIRNO Plus se gestiona sus propios recursos, ¿no? Aquí está, ¿verdad? La dirección del notariado plurinacional tendrá las siguientes fuentes de financiamiento. Recursos propios específicos provenientes del ejercicio de sus actividades, como son venta de valores notariales, alícuota de aranceles de la vía voluntaria, multas disciplinarias y otros. Entonces, todos estos cobros no van a engrosar el TGN para que luego me lo devuelvan con partida presupuestaria, sino que estas, estas ventas de valores, cobras de alícuotas, van a soportar el financiamiento de la DIRNO Plus para la continuidad de su función. Ahora tiene otras fuentes de ingreso, obviamente, ¿verdad? El Tesoro General de la Nación, de acuerdo a la disponibilidad financiera, o sea, lo que se presupuesta a favor de esta institución pública. Porque toda institución pública y empresa pública o mixta también presenta un presupuesto que es aprobado eh, dentro de los parámetros que es aprobado por el gobierno y se emite mediante una ley, pero ya dentro de los parámetros que establece el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de acuerdo a la política económica del gobierno de turno. Ahora, y otra fuente son las donaciones o créditos de organismos
nacionales e internacionales, ¿no? Pero bueno, el, entonces, para procurarse sus ingresos, elabora y suministra valores y formularios notariales. Crea y administra un registro informatizado de protocolos. Crear y administrar el registro informatizado de protocolos también es función de la DIRNO Plus. Entonces, no tiene que haber solo un índice o un registro en los libros o físico, ¿verdad? Ahora también se está exigiendo registros informatizados, o sea que al cierre de cada gestión tienen que ir junto con los índices físicos, también los índices en formato digital para que se vaya creando el registro informatizado de los protocolos de todas las notarías de fe pública, ¿no? Y es una tarea difícil y grande, obviamente, ¿no? Porque miles de documentos se realizan cada año en cada notaría. Ahora, eh, otra función es autorizar traductores oficiales para el servicio notarial y otras establecidas por el reglamento, ¿no? Este, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Existe el principio de interculturalidad con el que tenemos, bueno, en mérito al que, entre otras cosas, tenemos que respetar la identidad lingüística, ¿verdad? De las diferentes naciones y todo. Y por ello también el notario como funcionario público tiene que presentar certificación de que habla dos idiomas eh, oficiales, ¿verdad? Como es el castellano y uno originario del, de uno originario del lugar donde vaya a cumplir sus funciones. Y no se puede negar los otorgamientos solamente porque yo como notario no sepa pues el quechua, si estoy en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer un traductor, ¿verdad? Para poder cumplir con el servicio o con la función notarial, ¿no? Entonces, la DIRNO Plus me va a dar una lista de traductores oficiales. Pero si yo debería tener que saber hablar, ¿verdad? Y escribir todo, y direccionar, darle legalidad a la voluntad de las partes, pero en todo caso, no, como no hablan español y yo he dicho que hablo quechua y no entiendo nada, ¿quién tiene que hacerse cargo, pues, de traductor? Debería hacerlo el notario, ¿verdad? Porque si el notario no se haría cargo y la parte no quiere pagar, no podría ir y denunciarle a la DIRNO Plus, ¿verdad? Y decirle, ¿sabe qué? No quiere hacerme el otorgamiento porque no habla, porque yo hablo quechua y él no. Y tendrían que seguirle un proceso disciplinario porque no está cumpliendo, ¿verdad? Con el principio de interculturalidad, porque está negando el otorgamiento de una escritura pública. Pero estos traductores oficiales los, eh, los cubre la parte, ¿no? Sus honorarios los cubre la parte, lo que está totalmente mal, ¿verdad? Porque es obligación del notario saber el idioma originario. Si no, no debería ser, pues, notario. ¿De dónde ha sacado el certificado para cumplir los requisitos que nos exige el 242 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En el, aquí vamos a revisar para que no digan que nos estamos eh, inventando, ¿no? El, estamos abajito. Aquí está. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, artículo 234 de la Constitución Política del Estado, numeral 7. Para acceder al desempeño de funciones públicas, se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Si no hablas y eres notario, ¿qué quiere decir? Que has mentido, pues, en tu convocatoria, ¿verdad? Has hecho una declaración jurada falsa, has dicho hablo y no sabes hablar. Y eso es, pues, un delito, ¿no? Hacer una declaración jurada falsa es un delito. Entonces,
ahí quien tendría la sartén por el mango es pues el usuario, no el notario, ¿no? Porque si va y le denuncia, esta denuncia tiene que prosperar, ¿no? De acuerdo al artículo 234 de la Constitución Política del Estado, el 12 de la Ley 483, el principio de interculturalidad, ¿no? Pero en la práctica es el usuario el que se hace cargo de los honorarios de estos traductores oficiales. O sea, ni siquiera puede ir a buscarse un traductor más barato o no puede hablarle a su primo, a su, ¿verdad? Que haga que el notario le entienda, sino tiene que ir a buscar un traductor oficial que está habilitado en la lista de la DIRNOPLU. Y tiene que ir a pagarle, ¿no? Eh, Ahora, el Decreto Supremo Reglamentario, el 2189, en su artículo 9, complementa las funciones de la DIRNOPLU, ¿no? Y señala realizar inspecciones a las oficinas, que ya habíamos visto, supervisar el archivo notarial, actualizar el arancel, determinar el costo de los valores notariales, ¿no? Como las carátulas, los formularios y eso. Eh, registrar los ingresos de recursos provenientes del pago de alícuota arancelaria, determinar los importes aplicables a las multas y otros conceptos, autorizar intérpretes, traductores, desarrollar, administrar el sistema informático, el, o sea, la página de la DIRNOPLU. Luego, administrar el archivo del notariado plurinacional, administrar la carrera notarial, realizar las gestiones para la suscripción de convenios, ¿no? Más o menos, estas que están ratificadas acá ya están en la ley 483, solamente que están un poco más, el, en algunos casos están un poco más explícitas, ¿verdad? Como en esta parte de realizar las gestiones para suscribir los convenios, dice, ¿verdad? Y aquí solamente dice suscribir convenios, ¿no? En la carrera administrativa, en la materia administrativa, autorizar, ¿dónde está? Otorgar, en este está. ¿No? Supervisar la constitución de la garantía, programar cursos especializados, ¿dónde está, pues? Suscribir convenios, nomás dice, ¿no? Emitir instrucciones de base de datos. Otras establecidas por el reglamento. No, bueno, pero creo que ahí me he rayado, no está en la 483, pero sí, tiene estas otras funciones y las complementa también el reglamento, ¿no? Entonces, y administrar la carrera notarial es todo lo que está aquí en la diapositiva 16, ¿no? Esto del supervisar el archivo de las oficinas notariales es también una tarea muy importante porque el archivo notarial tiene que tener una oficina aparte, contigua a la notaría, y tiene que estar totalmente ordenado por tipo de escritura pública, por gestión, por orden correlativo, además, ¿no? Cosa de que un solicitante vaya, la parte interesada solicite un segundo testimonio de una escritura pública antigua, por ejemplo, y el notario pueda ubicarla eh, de manera rápida, ¿verdad? Y segura, aun cuando no haya sido él el que ha expedido la escritura pública, tal vez desde hace 15, 20 años, cuando él no era ni notario ni abogado todavía, entonces pero como está en orden el archivo notarial, entonces va a poder encontrar. Pero si no habría una supervisión del archivo, entonces, ¿cómo tendría en orden? ¿Para qué si no, o sea, el, no habría una coerción para poder mantener esa organización del archivo, porque nunca habrá una inspección, entonces es necesario siempre la inspección al archivo notarial. Y luego de la DIRNOPLU vienen, como hemos visto en el artículo 4, las direcciones departamentales del notariado plurinacional, ¿no? Y
las direcciones departamentales son solamente brazos operativos de la DIRNOPLU. Hacen a nivel departamental, cumplen a nivel departamental las funciones que la DIRNOPLU les asigna y cada departamento tiene una dirección de estas, ¿no? Una dirección departamental del notariado que depende de la DIRNOPLU, o sea, de la nacional, y tiene varias atribuciones y competencias con el fin de optimizar la función notarial, ¿no? El, por ejemplo, la DIRNOPLU ve la necesidad de crear nuevas notarías, ¿verdad? Y de emitir una nueva convocatoria eh, para la constitución, para el nombramiento y posesión de nuevos notarios. Y quien efectivamente lleva a cabo estas tareas es la dirección departamental, ¿no? Las atribuciones de las direcciones departamentales son de control, disciplina y seguimiento de toda la actividad notarial. Sus atribuciones se encuentran expresamente establecidas en el artículo 9 de la Ley 483, ¿no? Y esta dirección departamental tiene su máxima autoridad, que es el director departamental, que es designado directamente por el director o la directora nacional, que a su vez este es designado de una terna por el presidente del Estado. Como ya hemos visto, no existe criterio de competencia, ¿verdad? Para el ejercicio de este cargo. Y estas son funciones o instituciones descentralizadas, ¿no? O sea que cumplen tareas, pero no bajo situación de dependencia de ningún tipo con relación a otra institución, porque si no, la fe pública se vería manchada pues por el cumplimiento de alguna orden jerárquica y perdería esa legitimidad que le otorga la misma ciudadanía, ¿verdad? Porque es la ciudadanía la que acude al notario, porque tiene fe de que, bueno, confía en que el notario, como portador de la fe pública, ¿verdad? Va a procurar el correcto cumplimiento de la norma y el otorgamiento, pero si dependería de alguien, tendría que acatar las órdenes, ¿no? Entonces, por eso es una institución descentralizada que tiene características eh, especiales que son poseer la personalidad jurídica, que si la tiene, se encuentra bajo tuición del Ministerio del Ramo, no dependencia, ¿verdad? Solamente tuición, ¿no? Entonces no recibe órdenes, no solamente le ejercen control y fiscalización. Ahora, tiene también una autoridad ejecutiva propia, el director nacional, ¿verdad? De la DIRNOPLU, y tiene sus políticas y lineamientos institucionales que los elabora el Consejo del Notariado Plurinacional, como ya habíamos visto, ¿no? Y es esa la estructura del notariado plurinacional de manera, desde el punto de vista de la administración como, como institución, como persona jurídica, ¿no? Y bueno, acaba ahí la lección. Si tienen alguna pregunta, duda u observación, o sea, pueden hacer en este momento de manera verbal o si no si persiste ese defecto del micrófono, entonces por el chat. Y si no tienen ninguna duda, entonces yo les voy a enviar las diapositivas y también el documento de Word para seguir haciendo las tareas. No sé, como no están todos todavía, no sé si todos no están todos habilitados en el Moodle o a algunos no les funciona el usuario y contraseña, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir mandando las tareas por el correo, por el WhatsApp, pero tomando siempre en cuenta a los que estén habilitados y en el CIA, ¿no? Y además, supongo que en el transcurso de la siguiente semana ya se les va a regularizar y a todos se les va a poner en el mismo grupo de la plataforma Moodle eh, para poder coordinar de mejor manera. En cuanto a esta duda de los dos trabajos, sí tenemos hasta ahora
dos tareas, las podemos llamar, ¿sí? Que es la prueba sumativa y el trabajo de la primera lección, que era la línea de tiempo del notariado y el cuestionario, ¿verdad? Entonces, con esos son dos, y hasta que demos el primer parcial, haremos unas dos o tres más para que sumemos 15 o tal vez un poco más de 15 puntos y que el examen valga 20, entre 15 y 20 y los trabajos valgan, vamos a ver, ¿no? Si podemos hacer valer los trabajos 20 y el examen 15 o en su defecto, eh, por lo menos un poco más o bueno, vamos a ver cómo dividir la nota, los 15 puntos entre estos trabajos, pero vamos a hacer las gestiones para que puedan valer 20 los trabajos y que sea mucho más práctico, ¿verdad? Que, así lo vamos a llevar. Y alguien ha levantado la mano, no sé si tiene alguna duda y si tal vez no se le puede escuchar, por favor, Doctor, puede ¿me escucha? escribirlo aquí en el chat. Doctor, Bueno, entonces, sí, la tarea que vamos a enviar ahora va a ser la tercera tarea, ¿no? Y va a ir obviamente con el material de apoyo para que la puedan realizar. Ok, entonces, creo que eso es todo. Y Doctor, si les quepa, hola. el, en cuanto a la tarea del segundo tema, esta está reemplazada por la prueba sumativa que hemos tomado en Cierto, anteriores sí. días. Y ya no hay que mandarla del tema 2 sino solamente les mandé el tema 2 como consulta para la prueba sumativa y para que tengan su material de apoyo. Pero esa tarea que está en el final ha quedado sin efecto, ¿no? Entonces, estamos ahí. Quedamos ahí y cualquier otra duda, nos comunicamos por el WhatsApp. ¿Sí? Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Buen día.